El rectángulo. Las características de un rectángulo dice que sus lados opuestos, es decir, este lado y este otro lado, sus lados opuestos son iguales. Y sus cuatro ángulos, ya, este es su lado opuesto de acá, y sus cuatro ángulos son iguales. Abreviándolo esto, dice que sus lados opuestos son iguales y cuatro ángulos son iguales. Bien, en un rectángulo trazamos una diagonal de un vértice hacia el otro vértice al extremo. Esto forma, trazando esta diagonal, nos forma dos triángulos rectángulos. ¿Por qué rectángulo? Porque observen aquí, forma el ángulo recto. El ángulo recto, ¿qué significa? Que es de 90 grados. Entonces, por eso se llama triángulo rectángulo. Esta diagonal trazada que hemos hecho es llamada también hipotenusa, la diagonal o la hipotenusa. ¿Por qué hipotenusa? Porque son las partes de un triángulo. Siempre el lado más largo, ya, es la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Bien, para nosotros lo que es el lado horizontal, ya, que viene a ser nuestra base, es igual al largo del rectángulo. Y en este caso el vertical es h, que es igual al ancho. H sabemos que es la altura, ¿cierto? Entonces es el ancho, el largo y el ancho del rectángulo. Y también sabemos que estos ángulos o estos vértices que conforman los ángulos se los denomina con letras mayúsculas. Es decir, el vértice A, este va a ser el vértice B, el vértice C y el vértice D. Siempre al contrario de las agujas del reloj. Entonces las fórmulas que utilizaremos serán las siguientes. Si nos pide encontrar el perímetro, la fórmula será P es igual a 2 por base más 2 por la altura. O también de otra forma la fórmula sería perímetro es igual a 2 por base más la altura. Sus unidades en que se miden siempre va a ser en metros o centímetros o milímetros. Depende de lo que esté hablando en el problema. Y si me dice encontrar el área del rectángulo, la fórmula que utilizaré es A es igual, A mayúscula, base por la altura. Las unidades del área se mide en metros cuadrados o centímetros cuadrados o milímetros cuadrados. Depende de lo que le esté designando en el problema, si está hablando de milímetros, de centímetros o metros. Y también, si en caso el problema nos pide encuentre la altura, sabemos que la altura es h. Si nos pide encontrar la altura, la fórmula es h es igual al área sobre la base. Y si me pidiera encontrar la base, su fórmula será P igual al área sobre la altura. En este caso la h. Vamos a hacer la mejorcita esa h. Altura. Bien, también es muy importante en un triángulo rectángulo, ya decíamos por qué triángulo rectángulo, porque está dado por
la hipotenusa y dos lados. En este caso, en el teorema de Pitágoras, vamos a conocer el teorema de Pitágoras. Vamos a hacerlo con otro colorcito para que se den cuenta. El teorema de Pitágoras solo se aplica en triángulos rectángulos. ¿Por qué en triángulos rectángulos? Porque forma un triángulo recto. Teorema Pitágoras. Forma un triángulo rectángulo. Ahí lo tenemos, nuestro triángulo. Ese es el ángulo recto de 90 grados, donde sus lados son, esto es lado o cateto, llamado también cateto. La recta horizontal es lado o cateto y también la vertical es lado o cateto. Pero esta diagonal que ya conocemos se llama hipotenusa, que se abrevia hipotenusa. Entonces es de ahí que dice, ¿qué dice el teorema? El teorema de Pitágoras dice que la diagonal o la hipotenusa al cuadrado es igual a los lados, a la suma de los lados al cuadrado, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta diagonal horizontal es A y esta vertical es B. Vamos a recorrerlo un poquito más para aquí. B. Entonces, cuando yo encuentre la fórmula, si me dice encuentre la hipotenusa, yo voy a utilizar esta fórmula donde dice que es la raíz cuadrada de la suma de los lados al cuadrado. Si me dice encuentre el lado A, en este caso la base, la fórmula dice es la diferencia de la hipotenusa al cuadrado menos el lado al cuadrado. Menos el lado al cuadrado. Y si me dice encontrar el lado B, lo mismo, hipotenusa al cuadrado menos el lado A al cuadrado. Y esas serán todas las fórmulas que utilizaremos para resolver problemas de rectángulos.